Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Sean para los amigos, y hoy vamos a retomar a esta banda que tanto os gusta a la inmensa mayoría, que es 21 Pilots. Hacía tiempo que no lo analizaba en el canal, y aprovechando que hace un par de días salió el videoclip de esta canción, de Chlorine, pues hice una encuesta en mi Twitter, que por cierto, si no me sigues en Twitter ya estás tardando en hacerlo, y también en Instagram, que ahí estoy todo el día colgando cosillas, o si no, en Facebook, whatever you want. La cuestión, eso, hice una encuesta que es esta de aquí, y la verdad es que estuvo la cosa bastante reñida, pero finalmente ganaron 21 Pilots. Ya sabéis que tengo problemas con esta discográfica y con los vídeos de ellos. He subido 4 vídeos hasta ahora y todos me los han demonetizado. Así que este vídeo no me cabe duda de que acabará corriendo la misma suerte. Pero bueno, hacerlo así de vez en cuando tampoco me importa hacerlo para que estéis todos un poco contentos, ¿no? Lo que sí os digo es que no voy a poder poner el videoclip, ¿vale? Y no sé siquiera si va a sonar la música de la canción. O sea, voy a intentar analizar con el piano y describiendo lo que escucho, ¿no? Yo sí lo voy a ir escuchando, pero no creo que pueda poneroslo, ¿vale? No sé, ya veré cómo cuando haga el montaje, veremos a ver cómo sale la cosa. Hay muchísima controversia, ¿no? Y teorías respecto a lo que significa la letra, porque es todo absolutamente, no sé, parece metafórico, ¿no? En lo que es el videoclip, ya sabéis que no me gusta entrar en estos detalles, pero en esta canción la verdad es que llama un poco la atención. En el videoclip está clarísimo que hay 3 factores fundamentales, aparte de ellos mismos, ¿no? Está el peluchito ese, que por lo visto se llama Ned, creo, la piscina y el cloro. Esas 3 cosas simbolizan algo, eso está clarísimo. La cuestión es ¿qué simbolizan? Atad cabos por ahí. Investigad vosotros mismos viendo el videoclip y escuchando la música y atad cabos, que yo creo que puede tener sentido eso. O no, lo mismo estoy diciendo una estupidez como un piano, como este piano de hecho. Bueno, la cuestión, venga, voy a escuchar un poquito a ver qué pasa. Ok, el tema empieza con una pequeña intro, con una frase de ahí distorsionada, y después empieza un bajo arpegiado haciendo un fa, ¿no? En plan ti 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 ti. Algo así como. Y luego encima entra un pequeño beat, ¿no? Y es curioso porque, claro, ahí nos están dando un fa, entonces de primeras pensamos, vale, el tema está en fa. Sin embargo, no, el tema está en si bemol menor. Y por eso nos meten ese fa en la intro, puesto que es la dominante de si bemol menor, y queda bien. Es como que tú haces. ¿No? Se resuelve, es el acorde dominante, vamos. Entonces todo encaja perfectamente. Así que entramos ya directamente en el estribillo, dejadme que lo escuche. El estribillo sería algo así, ¿no? Vamos a interpretarlo y ahora vamos viendo el tema de los acordes y demás. Sipping on a straight chlorine, let the vibes light over me. This beat is a chemical, beat it's a chemical. When I leave, don't set my seat. I'll be back when it's all complete. The moment it's medical, moment it's medical. Slipping on straight chlorine. Algo así, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que tenemos es que no entramos en la tónica de la canción, que era un si bemol menor, sino que entramos en el segundo grado, que sería un re bemol mayor. Después un la bemol mayor. Después un si bemol menor. Otra vez un si bemol menor. Ahora un sol bemol mayor. Un re bemol mayor de nuevo. La bemol mayor de nuevo. Y de nuevo un si bemol menor, que es la tónica. Entonces realmente durante toda, absolutamente toda la canción, los acordes van a ser esos, pero cambiados de orden. Entonces, claro, aprender de la canción es un poco locura, porque siempre son los mismos 4 acordes, pero en diferente orden. Pero la cuestión es esa, es que van a estar jugando todo el rato con primero, segundo, séptimo y sexto grado. Excepto en la intro, que hemos visto que meten el quinto grado, que era el fa menor. Y en la coda final, que solamente en una de las vueltas de la coda meten de nuevo ese fa menor. Pero solamente una vez, es un arreglo súper friki. A ver, dejadme que escuche otra vez el estribillo para ver qué más sacar a nivel de producción.
Sí, a nivel de instrumentos, lo único que hay es un bajo eléctrico, ¿vale? Un bajo electrónico hecho con sintetizador y la batería. Además, la batería se nota que la han filtrado y la han hecho en plan más electrónico. O sea, quiero decir, aunque el tipo la haya tocado y después ha sido ya cuantizado y pasado por una caja de ritmos. Porque está claro que los timbres que suenan no son de una batería acústica. Aunque la caja sí suena un poquito más orgánica. Vamos a ver ahora ya cuando entramos en la estrofa. Es muy guay porque la batería juega con muchísimas texturas distintas, ¿no? Hay como 2 o 3 tipos de caja distinta, 2 o 3 tipos de bombo distinto y van jugando sutilmente con mezclar todas esas texturas distintas, ¿no? Aquí desaparece un poquito el bajo y se quedan unas cuerdas, marcando también la armonía en rollo bajo, pero no tan grave como en el estribillo. Entonces da eso, sensación de vacío un poco en la estrofa, ¿no? Vale, y aquí la armonía de la estrofa sería algo así, ¿no? 1, 2, 3, sí. Loving what I'm tasting, venom on my tongue, depending the time, a poisonous vibration, help my body run, I'm running from my life. Eso ya sería el puente, ¿no? Lo que vendría en el I'm running from my life. Entonces realmente aquí hemos simplificado. Estamos dando, en lugar de los 4 acordes que veíamos antes, en distinto orden, aquí lo utilizamos solamente 3, que serían un re bemol mayor, un la bemol mayor y la tónica 2 veces seguidas, que era el si bemol menor. Es una estrofa parecida al estribillo, pero más sencilla. En la segunda vuelta de esta estrofa es cuando ya hace su aparición el bichito, ¿no? El ned. En el puente lo que ocurre es que hay un pequeño como parón, ¿no? Y nos quedamos solamente con 2 instrumentos, un bajo y un sintetizador haciendo una especie como de violín sintético, ¿no? Desaparece el beat y lo único que tenemos es un pequeño y muy sutil redoblillo de caja, ¿no? O sea, pero sin bombo ninguno. Y lo que sería, pues sería algo como esto, ¿no? 1, 2, I'm running from a lie, running from a lie. Lo que tenemos ahí es un sol bemol mayor, un si bemol menor y un la bemol mayor. Después de esto, ya lo que pasaría es que se repetiría toda esta estructura que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahora volvería de nuevo un estribillo, después una estrofa, que en este caso segundo será doble, al revés que la primera, que era nada más de una vuelta, y un puente doble también después, para dar paso ya a lo que sería la parte rapeada, ¿no? Que es la misma armonía que el estribillo, pero con el rapes encima. Después vendría un estribillo de una sola vuelta, normal, que ya lo hemos visto. Y después otro estribillo instrumental, que dejad que lo escuche un poco para ver qué le podemos sacar. Vale, respecto al estribillo, hay un arreglo muy, muy chulo, que lo que hace es como que samplean este arreglillo de piano, ¿no? No es exactamente eso, pero es muy parecido. Es como muy impresionista, ¿no? Es muy Saint-Saëns, muy Debussy. Y está eso, de estar revoloteando siempre sobre el estribillo. Un arreglo bastante chulo, ¿no? En toda la parte rapeada sí que es verdad que le dan mucho más protagonismo al beat, ¿no? A lo que es la batería. Y el bajo va entrando pero muy cortadito, ¿no? De esta forma consigues que la voz tenga un plano muy protagonista, ya que la única información que tenemos es prácticamente voz y batería. Entonces todo se vuelve muy rítmico. Vamos a ir directamente ya a escuchar la parte instrumental después del segundo estribillo, a ver. Vale, esta es la parte en la que ya el Ned el bichejo, se viene arriba y empieza a correr para tirarse en la piscina, ¿no? Entonces aquí lo que han hecho es cortar totalmente el beat, no hay nada de ritmo. Y lo que hacen es una vuelta de estribillo, simplemente con el bajo y con el samplecillo este de... Ese sample, un bajo y luego muchísima reverb, efectos así ambientalitos, pero eso, todo un momento ahí muy difuso, ¿no? Y ya cuando cae el bicho en la piscina es cuando entraríamos en la parte del interludio, ¿no? Que es la parte esta de I'm so... la parte de falsete, que sería algo así. 1, 2, 3, sí. I'm so sorry I forgot you. Let me catch you up to speed. I've been testing like the
Es una parte que recuerda también mucho a Coldplay y cosas así, ¿no? Porque es todo como con muchísima reverb, todo muy etéreo, sin nada de beat, la voz en falsete. Que los acordes de esta parte son prácticamente iguales que los del estribillo, solo que en la segunda vuelta cambian el re por un si. Es decir, sería re bemol, la bemol, si bemol menor, sol bemol, si bemol menor, la bemol, si bemol menor. Y ahora ya sí que entraríamos en la parte final de la canción. Es curioso que ya no vuelve más el estribillo ni nada, ya simplemente entramos en una coda que se va haciendo un loop todo el rato y una voz también que hace un par de frases con loop, ¿no? Ahora aquí lo que pasaría es que ya sí vuelve a entrar el beat, pero a nivel de instrumentos sí, solamente tenemos un bajo súper difuso también, con un sintetizador, un beat en plan con bajada de break, ¿no? Y lo que tendremos de armonía sería esto. Can you build my house with pieces? I'm not a chemical. Can't you build my house with pieces? I'm not a chemical. Y en esta parte, en esta vuelta que viene ahora, es cuando meten ese fa sin venir a cuento, ¿no? Hacen así. Can't you build my house with pieces? I'm not a chemical. Can't you build? ¿Lo habéis notado, no? Este fa menor ahí, que es como que eso, como que te colorea el tema totalmente diferente porque no había aparecido excepto en la intro. Seguro que tiene algún tipo de significado porque esta gente se raya un montón con esas cosas. Nada, y el tema termina después de haber dicho esto varias veces, con que se corta el beat, se queda ahí una especie como de arreglo percusivo que parece como una chapa metálica haciendo una especie como de cumbia, ¿no? De ritmo de cumbia. Y la misma melodía de voz hecha en el piano, que sería como... Y así es como concluiría la canción. Y hasta aquí, amigos míos, el show análisis del día de hoy. Sé que ha sido un análisis un poco raro con esto de que no se escuche la música, pero es que no me dan otra elección, amigos. Es lo único que os puedo ofrecer. La verdad es que me estoy planteando muy seriamente el hacerme un Patreon, ¿vale? La página esta que sirve para que apoyéis a creadores de contenido, como ya han hecho otros youtubers como Jaime Altozano o Alvinch o cientos de youtubers más, ¿no? Así que probablemente yo también recurra a ello, aunque no era lo que tenía pensado. Cada día me demonetizan varios vídeos. Así que, bueno, si te gusta este tipo de contenido, si quieres que siga haciendo temas de 21 Pilots en un futuro, déjate un like, es totalmente imprescindible. Nada, y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. Down, 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 down. They can try, but we're gonna win the crown.